El tema de hoy es la lepra espiritual. La vamos a ver de una manera práctica y vivencial para que podamos entender la similitud entre la lepra descriptiva médicamente y la lepra a la luz de la palabra de Dios, porque es una misma cosa. Fíjese que la lepra humana era una lepra, ¿verdad? física, y es causada por el bacilo de Hansen. Eso todos lo conocemos. Se llama Mycobacteria leprae, ¿verdad? Pero constantemente vemos que tiene unas características la enfermedad donde primariamente afecta la piel, luego afecta el sistema respiratorio y afecta luego la visión. Y esas tres características físicas de la enfermedad tienen unas connotaciones espirituales. Antes de empezar a la profundidad de la palabra de Dios a la luz de este conocimiento, yo quiero dejarle entender claramente que cuando hablamos de piel se refiere a apariencia física. Y la apariencia física puede ser o rechazada o aceptada o separada de la sociedad. Y eso tiene una implicación espiritual también que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del sistema respiratorio, hablamos de que hay un estado de depresión. Cuando la persona entra a un estado de depresión, el sistema respiratorio también se deprime. Y por lo tanto, entra en una depresión que se puede manifestar emocional, pero físicamente es también siendo manifiesta de esa manera. Cuando hablamos de que afecta la visión físicamente, también hablamos de que afecta la visión espiritualmente. Y cuando hay una afección de tener ceguera espiritual, sabemos que entramos en todo tipo de error. Si usted se cierra los ojos y camina en la calle, usted va a tropezar y se va a caer. De la misma manera, la visión espiritual lo va a hacer errar al blanco de la soberana vocación por aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que fue Cristo. ¿Se entiende eso? O sea que tenemos que entender de lo que estamos hablando, hermano. Y saber que la lepra produce ceguera física y también ceguera espiritual. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿Cuántos dicen, hoy voy a aprender de la ceguera espiritual? Amén, eso es. Bien, ¿qué efecto produce esto en el hombre? Es importante que lo empecemos a entender. La ceguera física y la ceguera espiritual producen en el hombre separación de la sociedad. Separación del Dios del creador de nosotros. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza del creador. Pero por causa de la naturaleza adámica, vivimos en un cuerpo cuya acción busca siempre el pecado, mas el Espíritu nos guía hacia la libertad del pecado. Pero si no tenemos claro la visión espiritual, la ceguera espiritual toma lugar en nuestra vida, cometiendo errores. Por lo tanto, sabemos que el efecto de esta ceguera espiritual nos separa de la sociedad en relación al cuerpo de Cristo y también nos separa de nuestro Creador, que es Cristo Jesús, quien nos dio a nosotros vida a través del Espíritu. Recordando siempre que del polvo sopló Él su Espíritu y nos dio vida. Por lo tanto, la lepra es un símbolo del pecado por la decadencia espiritual. Y lo vamos a ver en los ejemplos bíblicos para ver esto en contexto a nuestra propia realidad. Porque si, hermano, este mensaje no lo captamos para nosotros, se queda en la teoría y la teoría no le resuelve nada a nadie. Tenemos que retratarnos en esta lepra que nos habla la palabra de Dios. Así que sabemos físicamente que la lepra ha sido erradicada un 99%, gracias al avance de una buena higiene, de una alimentación correcta y de medicamentos que curan la lepra. Que dicho sea de paso, que se cura con 3 tipos de medicamentos y entra en la trilogía de Dios también. El Espíritu Santo me lo pone ahora para que lo hable así. Pero no vamos a entrar también en la codificación química, que también termina en 333. Porque Dios es perfecto, hermano. Hasta en eso, hasta en la curación, Él es perfecto. Así que sabemos que la lepra física
en un 99% ha sido erradicado. Pero lamentablemente tengo que decirte que la lepra espiritual no tiene el mismo por ciento. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de que esa lepra espiritual se perpetúe. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en detalle fino de lo que es la palabra de Dios para poder tomar acción dinámica y activa contra esa lepra espiritual que tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Dígale, hoy voy a saber lo que es mi lepra espiritual para que en mí no exista más. Dígaselo al que está al lado y usted repítaselo para usted mismo como yo me lo repito para mí. Porque esto es importante, hermano. Hoy voy a descubrir cuál es mi lepra espiritual y la voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Así que reconocer el nivel de lepra espiritual en nuestra vida es de suma importancia. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque se mete en nuestra alma y provoca varias cosas que les voy a señalar antes de entrar a la predicación. Esto es una introducción. Lo primero que tenemos que saber que esta lepra espiritual se mete en nuestra alma y provoca es una distorsión de nuestro pensamiento. Esa distorsión de nuestro pensamiento es importante porque vamos a evaluar las cosas mal, vamos a mirar lo incorrecto y lo vamos a dar por bueno, y vamos a mirar lo correcto y vamos a estar con ánimo de crítica porque no entendemos. Por eso cuando Dios te manda a desarrollar un ministerio y Él te dice, en el tiempo perfecto te lo diré, es que te tienes que mover en el tiempo perfecto que Dios te dijo. Y la mayor parte de las personas preguntan, yo creo que eso no es para mí, ¿será para mí? Le está dando la espalda a Dios, hermano. Y esto es importante que lo puntualicemos para que obedezcamos el mandato de Dios, porque Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Y cuando tú le das la espalda a Dios, ¿sabes qué? Dios te dice, ok, yo pondré a otro. Y trae otro. Y usted ve gente que llega de momento a la iglesia, en poco tiempo ya están haciendo cosas que usted teniendo 3 o 4 años o 5 años no está haciendo nada. ¿Acaso es culpa de Dios eso? ¿O es acaso culpa de que usted no obedece a Dios? Se lo pongo sobre la mesa como el Espíritu Santo me lo trae, hermano. Pero tenemos que despertar al mandato de Dios. Segunda cosa importante que trae esta lepra espiritual es que hay una desfiguración moral. La desfiguración moral es algo donde todo el mundo quiere juzgar al otro, pero no se quiere mirar a sí mismo. Porque es muy fácil señalar hacia afuera, pero es muy difícil mirarse hacia adentro. Y cuando usted ve una desfiguración moral, usted pregúntele al Señor qué tengo que hacer con esto o si me lo tengo que aplicar a mi vida. Se lo tengo que aplicar a mi familia, se lo tengo que aplicar a mis hijas, a mis hijos. ¿A quién lo tengo que aplicar? Porque antes de ponerlo en divulgación, usted tiene que autoexaminarse si se trata de que Dios le permitió ver eso o si por ceguera espiritual usted está mirando lo que no tiene que mirar. ¿Me está entendiendo? Con el buen entendedor, pocas palabras bastan. Es muy importante que usted entienda esto, hermano. Porque ahí se cuela en la desfiguración moral el espíritu de religiosidad. Y el espíritu de religiosidad, Dios no está en eso. Y es el tercer aspecto importante. Porque este problema de religiosidad y querer entender las cosas como el ser humano intelectual quiere entender, hizo que Miriam pecara contra Moisés, que va a ser el primer ejemplo que vamos a estar hablando en esta tarde. Bien, pero lo más importante todavía de todo esto, no se lo he dicho, y es que la ceguera espiritual hace que se silencie la voz de Dios en nosotros y creemos que la voz de Dios está hablando a nosotros y lo que está hablando es nuestro propio espíritu carnal que opera en nosotros desde la primera acción pecaminosa antes de convertirnos al Señor. Y creemos que Dios nos está hablando. Y queremos justificar las cosas. Y queremos saber lo que está pasando y lo que tenemos que hacer sin preguntarle a Dios. ¿Es esto tuyo o no es tuyo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tú harías? Un creyente en fe tiene que escuchar la voz de Dios, orarle y preguntarse, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?
Y esto es muy importante porque la iglesia tiene que estar en un discernimiento de espíritu para ver las cosas como realmente Cristo las ve, no como el hombre las ve, no como el hombre carnal las veía antes. Por eso la iglesia comete los errores que cometen. Y nos pasa todo porque aquí nadie es perfecto. Yo he tenido que pasar por una cirugía y tener una paciencia desmesurada, la que no tenía yo antes, para aprender que es el tiempo de Dios y aguantar los dolores y estar metido en una cama 7 días a fase de gota sin moverme. Por una operación que cualquiera se hace a 2 semanas y está caminando en la calle. Pero me tocó a mí. ¿Por qué me tocó a mí? No es que yo sea el peor del mundo, es que Dios me enseñó que aprendiera a tener paciencia. ¿Usted me está entendiendo? Y me pasó. Y ahora lo vas a tener 1 mes y medio para que aprenda. Cuando todo el mundo en 2 semanas, colorín colorado y la operación ha acabado. Pero esto es así, hermano. Y eso no quiere decir que yo estaba en pecado. Es que Dios quiso procesarme para que yo aprendiera. ¿Me está entendiendo? Y me pongo de ejemplo porque lo acabo de vivir. Usted se puede imaginar que en medio de una cirugía medio anestesiado, pero usted oyéndolo todo, con la cabeza fija así, le digo, tengo un dolor terrible. Y el médico me dice, pero es que no te puedo dar más anestesia. Y me dice, mira hacia abajo, es que miro hacia abajo y siento una cuchilla. El tipo me dice, lo sé. Y sin anestesia, en el cerebro, porque la rama retinial entra directo al cerebro. Parecía que la cabeza se me estaba partiendo en 2. Y me dice, se me perdió el lente dentro del ojo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Usted se imagina cómo estaba yo. Y le dije, Señor, no puedo, ayúdame. Y él me dice, estoy contigo. Y bueno, yo sé que él está conmigo. Pero de momento Dios activó un sentido de urgencia de seguridad en mí. Y le dijo a una enfermera, le mostró, la sala está llena de ángeles. Y ahí yo sentí paz. ¿Por qué? Porque lo que él me estaba hablando me dio una confirmación a través de aquel que no sabe nada. Y ahí yo tuve paz, aunque tenía dolor, porque no se fue el dolor. Pero tenía paz en mi corazón y pude tolerar. Inmediatamente ya dijo eso, no pasaron 3 o 4 o 5 segundos. Él dijo, encontré el lente. Eso es a microscopía, hermano. Una cuchilla a microscopio. Yo le pongo este ejemplo para que entendamos lo importante de tener el entendimiento espiritual para las cosas y no cegarnos con la ceguera intelectual. Porque yo como médico podía haber empezado 20,000 cosas. Porque este tipo va a fallar conmigo en una operación que hace miles de veces y viene a fallar conmigo. Entonces, podía empezar a acusarlo. Ese no es el momento. El momento de hablar con él para que tome el asunto en sus manos y no desesperarse. ¿Usted me está entendiendo? Pero es que uno tiene que saber en quién ha creído. Es importante que cada uno de nosotros tengamos diferentes experiencias para crecer. Pero si nosotros permitimos que la ceguera espiritual tome el lugar en nuestra vida, entonces la voz de Dios va a estar silenciada y no la vamos a escuchar. El espíritu de la persona puede decir, pero ¿cómo es posible que este hombre haya hecho esto, que se le pierde el lente dentro del ojo? Pero tú eres loco, muchacho. Mas el Espíritu Santo de Dios me dice, estoy contigo. Y yo sé que Dios no va a dejar que yo pierda un ojo. Porque yo tengo propósitos de Él y yo estoy en sus propósitos. Así que yo le he creído a Él. Y ahí entonces usted empieza a pensar como Él piensa. Empieza usted espiritualmente a ver las cosas que no estamos viendo. ¿Y sabe qué pasó? Que el médico dijo, yo quiero el Dios que tú tienes. Después hablamos cuando te recuperes. ¿Quién hace eso? ¿Él? Yo hablé una palabra, no él. Ahora, él sabe que yo soy cristiano y pastor, ¿eh? Y le sirvo a Dios. Pero fíjese cómo Dios se glorifica en cada cosa. Me dolió, sí, pero ¿sabe qué? Por ganar esas almas para Cristo, que también todo el cuerpo que estaba allí, no me importó ya el dolor. Estoy como la mujer que da luz después de su parto, que se acuerda de todo y bendice a su hijo y lo ama más. Así estoy yo, con las almas perdidas. Y usted también tiene que estar así, en búsqueda de las almas perdidas. Amén. Así que esto es importante que lo entendamos. Vamos a ver el primer ejemplo, Números 12,
Números capítulo 12, versículo 1 al 15, Gabriela, por favor. Quiero que ponga, vamos a leer esto, pero ponga Ezequiel 12:10. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esa cusita era una mujer etíope, de raza negra. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, espérate, ¿qué pasa? Tú sabes. Dios habla a través de Moisés, pero habla también por los profetas. Entonces dice, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, ya empezaron a crear un malestar contra Moisés. Y lo oyó el Señor, lo oyó Jehová. Y sigue diciendo el 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso, humilde, honesto. La mansedumbre es una etiqueta necesaria porque es el complemento perfecto para la obediencia de Dios. Y con todo eso, si sigue leyendo la Biblia, va a usted ver que cometió errores. Pero en este momento preciso, Dios lo está evaluando. Y sigue el 4 diciendo, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron los otros 3. Mira lo que sucede aquí, el 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube. Eso marcaba la presencia de Dios. Yo me gocé una vez porque él metió esa nube en mi cuarto y la verdad que esto es otra cosa. Y dice, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron los dos que estaban hablando. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le está hablando de la conversación, les apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Vamos al 7. Y así no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, hay una gran diferencia. Fíjate cómo él lo está destacando ahí. Y el 8 sigue diciendo, cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! ¿Usted se imagina? O sea, que lo que has hecho es totalmente desagradable para Dios. Habló contra el siervo del Señor, contra el hombre que estaba guiando aproximadamente 6 millones de personas en el desierto. ¿Sabe lo que es eso? Mira lo que sigue diciendo el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pero mira lo que sucede en el 10, ponga mucha atención aquí. Y la nube se apartó del tabernáculo. Eso significa la presencia de Dios desapareció. Vino el Icabod de Dios. No hay presencia de Dios. Y aquí que María estaba leprosa como una nieve. Y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y Aarón era sacerdote y sabía lo que era la lepra, porque el sacerdote tenía que saber qué era la lepra y qué era lo que había que hacer. Y había que sacarla del campamento. Fíjese que Dios le habló porque habían hablado mal del siervo fiel que era Moisés. Y mira el 11 que sigue diciendo. Y dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, que Dios te puede perdonar el pecado, pero las consecuencias del pecado las vamos a tener que vivir. Esto es importante que lo entendamos. Por eso hay que tener temor del Señor. Y mira el 12 lo que sigue diciendo. No quede ahora ella como que él nace muerto, como que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. O sea, me puse a estudiar los estados de lepra y de acuerdo a lo que está describiendo este versículo, tenía un estadio 3 de lepra. En el 4 se muere. 3 de lepra. El estadio 3 de lepra es cuando queda el hueso expuesto, donde ya se ve que los vasos sanguíneos se están cortando y se está quedando en circulación y eso la lleva a la muerte. Estadio 3. Mira el 13, lo que sigue diciendo. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. O sea que el hermano de ella y de Aarón intercede en favor de Miriam. No, María, es lo mismo. La hermana de Moisés. Va a que otro versículo dice Miriam. Es lo mismo. Pero yo quiero que usted se fije en el poder de la intercesión, y ayer hablamos mucho de eso. Estuvimos medio hablando del poder de la intercesión. Y Moisés directamente intercedió por su hermana. No que no sabía lo que había dicho. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Entonces el 14, mire cómo sigue, cómo ocurre esto. Y respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Fíjese que Dios tiene el destino profético de nuestra vida en sus manos, y más vale que entendamos que el arrepentimiento nos otorga a nosotros bendición. Es algo que tiene que estar claro y meridianamente claro en nuestra mente para ser bendecido. Y el 15, así que María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Y esto es importante. Fíjese, cuando usted analiza bien lo que es este versículo y usted busca los escritos originales, usted se da cuenta que esos 7 días se detuvo todo movimiento en el campamento. Asimismo, cada vez que cometemos errores y no nos arrepentimos, estamos en atraso de nuestra propia programación de bendición en nuestra vida. Hay que entender esto, hermano, con cuidado. Y nosotros despertar a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y el 16, yo creo que no te lo puse ahí, pero el 16 es importante porque tengamos entendimiento de todo esto. Perdóname que no te lo puse. Después el pueblo partió a Hazarot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Por qué le quería decir esto? Para que entendieran que se detuvo esos 7 días, pero después Dios siguió hacia adelante la programación. Igualmente pasa con nosotros. Así que vemos aquí cosas importantes que nosotros tenemos que aprender. Cómo la maldición se puede convertir en bendición. Y Mateo 5:44, yo no creo que te lo puse, búscate Mateo 5:44. Bendecid al que os maldiga o al que nos maldice. Perdóname, Gabriela, que no te lo puse. Mateo 5:44, ahí está. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. La iglesia está siendo perseguida. Cada vez hablan peor de nosotros. Y nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, como dice en Mateo 5:44, que dice claramente que amemos nuestros enemigos. Quiere decir, deseemos lo que queremos para nuestros hijos y nosotros. Vamos a deseárselo al enemigo. Vamos a deseárselo a aquel que habla mal de la iglesia cristiana. Vamos a desearle bendición. Dios hará la justicia. ¿O no dice la palabra que de Dios es la justicia, la venganza y el poder, y Él hará? Bueno, pues entonces dejemos que Dios sea el que juzgue, no tú ni yo. Amén.
Mire, otro ejemplo importante que vamos a ver aquí es el Segunda de Reyes 5, es el Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Esto trata del general sirio y el profeta Eliseo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor. El Señor, el rey de ellos, el rey asirio, ¿sabe? No el Señor Dios. Fíjese que está con letra minúscula. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a seguir hasta el 14. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjense qué interesante, porque esta siervita era hebrea, era judía, se la habían llevado. Pero qué interesante que cuando buscamos, no hay nombre de ella, pero hay referencias bíblicas de la sierva de Naamán. Y cuando vemos las referencias bíblicas en las Biblias en los originales escritos, que da mucho trabajo traducirlo al español para poder entender, pero no vemos que ella se queja nunca de nada, como hizo José de Egipto. O sea que se mantuvo firme, pero fíjense que había propósito de Dios para que Siria conociera al Señor. Y mira el versículo 3 como sigue diciendo. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría su lepra. Fíjate que, o sea, le está hablando a alguien que está allá arriba y la que le está hablando de la verdad está barriendo aquí abajo. ¿Me entiende? ¿Usted está viendo esto? Es para que usted vea la verdadera riqueza de dónde está. Mire esto. Y el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, o sea, el rey, el señor con letra minúscula es el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Va a pedirle permiso al rey de Siria, Ben-Hadad, que era el que estaba en ese entonces. Mira el 5. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Estaba buscando cuánto vale esto más o menos el versículo 5 y hay una relación 2010 que dice que eso está calculado como en $3 millones. Para que usted entienda, ¿verdad?, de quién está hablando. Y mire el versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Fíjate que ya aquel rey de Siria que no conoce a Dios, le creyó a lo que esa siervita le dijo a Naamán y lo que Naamán le dijo al rey. O sea que hay gente que no conoce a Dios, pero tiene más fe que muchos que conocen a Dios. Esto es increíble. Checate la temperatura de este aire que está en 75, yo creo que está más frío de 75. Que es importante esto que lo entendamos. Mira el versículo 7. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios? Que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjese lo que es no tener conocimiento de quién es Dios. La falta de conocimiento, que es una ceguera espiritual, produce un pensamiento discordante a la verdad de Dios. Míralo ahí. Y todavía en la actualidad Israel está pasando por lo mismo. Mire el 8. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo se lo dijo.
O sea, que tú no conoces a Dios, deja que Él sepa quién es Dios. Y mira el 9 lo que ocurrió aquí. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y mira lo que sucede. Vámonos al 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y será limpio. Y mira el pensamiento de quien va a recibir la bendición. El 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjese lo que es el intelecto humano. Yo quiero decirte que Dios no hace 2 milagros iguales. Dios lo hace diferente, porque Él se glorifica en la manera y forma que Él quiera. Y Él es soberano. O sea, nos enseña aquí que no podemos intelectualizar el conocimiento de Dios determinado en hechos o circunstancias, sino que tenemos que tener una mente abierta de que Dios hará y Él hace como Él quiere. Y lo hace perfecto y siempre sale bien. Vamos a 12. Habana de Far, ríos de Damasco son los mejores que todas las aguas de Israel. O sea, él está comparando los ríos limpios versus el río Jordán, que es una desembocadura de muchos ríos y se estanca el agua. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Fíjate el intelecto, el desconocimiento, lo que es no saber que en la obediencia está nuestra bendición. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, se fue molesto. Fíjese qué importante es esto. ¿Cuánto tiempo llevo yo esperando que Dios escuche mi oración y no lo resuelvo? Es que porque Dios no lo hace de esta manera. Es que a mí me gustaría, porque fíjate, fulano, sutano, mengano, perenciano, lo hicieron así y ellos ya les salió. ¿Y por qué a mí? Intelecto, carnalidad intelectual. Y ahí no está Dios. Y mira el 13 lo que sucede. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harás? Cuanto más diciéndole, lávate y serás limpio. O sea, no seas cabezón. ¿Qué te cuesta creerle y hacerlo? Si ya habían testimonios grandes de lo que había hecho Dios. No solamente sanando enfermos, sino levantando muertos y cadáveres. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no lo puedes hacer? Y mira el 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto es un ejemplo para nosotros que tenemos que vernos a base del Espíritu y ver qué orgullo está dentro de nosotros que no nos permite ser obedientes a lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que ver qué prepotencia hay en nuestro intelecto que impide obedecer lo que Dios nos manda hacer. Ver cuán escéptico he sido yo que conociendo la palabra no cumplo lo que Él me manda hacer. La receta es sencillo. Obediencia, fe y humildad producen tu sanidad. Escríbalo por ahí, escriba. No se quede sin escribir eso. La obediencia con la fe y humildad provoca tu santidad. Vamos a ver el tercer caso antes de entrar a la predicación. Y perdone que me tome más tiempo, pero es que esto es demasiado importante porque le van a entregar unos dones y usted lo tiene que recibir para el sábado que viene. Para el sábado que viene. Y esto es importante que usted limpie esa lepra espiritual. Lucas 17, versículo 11 al 19. Eso mismo. Gracias. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Se veían como, estaba como unos 100 pies de distancia, describe la palabra original. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Este ejemplo lo trajeron el martes, no sé si fue este martes o lo han trazado. Pero es interesante ver eso. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Vamos al 17. Vamos hasta el 19. ¿Sí? Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Fíjense que un samaritano es un gentil. Tú y yo somos gentiles, no somos judíos, aunque tenemos raza judía porque genéticamente la hay, pero espiritualmente somos gentiles. Y mira el 17 lo que sigue diciendo. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde está la gente que Dios ha sanado aquí en la iglesia? Yo me pregunto. Es un ejemplo. Hermano, si aquí estuviera la gente que Dios ha sanado y ha posicionado, había que hacer 3 cultos y no teníamos espacio. Y yo hubiera querido que fuera así. Mas, sin embargo, ¿dónde están? O sea que cuando vemos esto, entendemos claramente que no hay agradecimiento por la obra de Dios, que no hay agradecimiento por lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Que no le agradecen a Dios lo que Dios le ha dado. Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Habrá gratitud para vivir la vida para Dios? Y lo digo con mucho dolor, porque los nombres de las sanidades yo los tengo en mi corazón. Porque no solamente que me lo dijeron y lo vi como médico, sino que quedaron evidenciados ahí. Sanidades de todo tipo, hermano. Sanidades de gente que hace años que no veo. Así que tenemos que analizar nuestra vida. Si vivimos verdaderamente una vida de adoración a Él, que es nuestro culto racional, como describe Pablo en Corintios. Si vivimos en gratitud, en obediencia a Él. Si vivimos en obediencia a Él. Y entonces cuando estas 3 cosas se unen, adoración, gratitud y obediencia, esto va a traer a nuestro ser, un gozo inefable por la presencia de Él, que no nos van a robar las circunstancias que tenemos que vivir. Pero cuando esas circunstancias tú se permites que tomen lugar en tu vida y te roben tu bendición, es porque tu vida no está en la adoración, tu vida no vive en la gratitud y tu vida no está en obediencia a lo que Dios quiere para tu vida. Oiga esto bien. No busquemos a Dios por lo que Él te da, sino busquemos a Dios por lo que es Él. Cuando lo buscamos por lo que es Él, tu vida va a cambiar. La iglesia necesita conocer la teología de la cruz para poder vivir por ella. Tenemos que saber lo que es la altura, la profundidad y la anchura. Y quiero que le ponga aquel statement que hicimos para que usted pueda entender lo que es la paradoja de la cruz. Yo creo que la tipología de la cruz, que es la paradoja de la cruz. Mira a ver si se lo puedes poner grandecito para que lo puedan. Ah, ahí está. Acá se ve chiquitito, pero es que yo creo que está chiquito. Pero ya no importa, yo lo sé. Fíjese que Dios revela su gloria en la vergüenza. ¿Por qué Dios revela su gloria en la vergüenza? Para que tú entiendas que cuando tú te crees sabio, no eres sabio. Que cuando tú te crees tener la solución al problema, no la tienes. Que cuando tú dices, Dios tiene que hacer esto, es que no has entendido que no es así.
entonces Él te deja que fracases en la vergüenza para que entiendas entonces que Él se ha de glorificar cuando tú respondes a la obediencia. Es la manera de saber lo que es la altura, la anchura y la profundidad de la cruz. Y la cruz significa aquel que murió por nosotros, que murió, que fue sepultado, pero ya resucitó y no está en la cruz. Por eso la cruz tiene que ser lisa, no tener un esqueleto. Porque ya Él no está ahí, Él está vivo a través del Espíritu Santo. Punto número 2 importante para entender la tipología de la cruz. Dios revela su sabiduría en la necedad ¿de quién? De nosotros. Porque cuando somos necios, nos tenemos que dar cuenta que estamos dando la espalda a Dios porque nos creemos ser sabios. Pero cuando fracasamos, y entonces destruimos lo que Dios nos da, entonces busca la sabiduría de Dios, que Dios te las quiere dar, pero tú no las buscaste, porque crees saberlo todo. ¿Me hago explicar? Tercer punto importante de la tipología, porque no hay mucho tiempo a explicar. Dios revela su poder en la debilidad. Pablo oró 3 veces y escrito está en la palabra: Señor, quita de mí este aguijón, este que me abofetea. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Por cuanto entonces somos débiles, entonces somos fuertes. Porque quien pelea la batalla y la gana no eres tú, sino es Él que está en ti. Y que pelea la buena batalla. Hay que entender esta tipología. Usted debe copiar eso, hermano, fotografiarlo, qué sé yo. Está bien claro aquí. Esto lo tenemos que aprender y saber de memoria, hermano. Porque esta es la cruz. Y la cruz es por lo que Cristo murió por nosotros. Cuarto punto importante aquí: Dios revela su victoria en tu muerte. Cuando tú mueres al yo, cuando tú mueres al orgullo, cuando tú mueres al intelecto, cuando tú mueres a la carnalidad, entonces te das cuenta que eres victorioso, porque el que está en ti ya venció al mundo. Y así mismo tú vencerás. Pero tienes que poner a Cristo primero en tu vida. Esto es algo que usted lo tiene que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque la lepra espiritual no va a dejar que tú entiendas esto. Porque la lepra espiritual daña el alma, el cuerpo y el espíritu para que no sean santificados. Y esa tipología de la cruz se plasma en tu ser. Pero cuando tú impones este conocimiento, entonces eres débil. Entonces has muerto al yo. Entonces ya no eres necio. Y por lo tanto te avergüenzas de la naturaleza pecaminosa que quiero parar en tu vida, para que entres en la revelación del Espíritu para tu vida y vivas en la victoria que Él ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué esto es extraordinariamente importante que lo entendamos? Porque 1 de Tesalonicenses 5:23 dice claramente: el Dios de paz os santifique. Vamos a leerlo ahí. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo importante que es esto. Tenemos que entender que estamos próximos a entrar en un arrebatamiento y nos vamos vivos para el cielo. ¿Estamos preparados para oír esa trompeta o no estamos preparados para oír la trompeta? Porque el ruido del mundo me impide escuchar la voz de Dios. Tenemos que despertar esta realidad. Porque la ceguera espiritual produce 6 cosas que le voy a mencionar brevemente, que usted tiene que reprender y echarla fuera de su vida. Número 1. Le va a producir a usted falta de intimidad con Dios. No orar. Y esto es importante, no orar. ¿Por qué? Porque usted va a estar continuamente en una agitación de espíritu y va a encontrar excusas para no buscar el rostro de Dios. Número 2, punto importante. Va a haber signos de desobediencia en tu vida. ¿Por qué?
porque botas el tiempo en lugar de alimentarte con la palabra de Dios. Pregúntese al año cuántas veces usted ha leído esta Biblia en un año. Si este es el manantial de vida, y aquí están todas las promesas de las cosas que tú vas a necesitar, y tú no las conoces, entonces, ¿qué Dios es el que tú le sirves? Entonces, claro, aquí no hay discusión que valga, hermano. Tenemos que corregir la lepra espiritual que está en nuestra vida para ser llenos de la verdad. Punto tercero importante. La imposición de ideas intelectuales para resolver las cosas de tu vida. Esto es algo muy importante porque siempre queremos resolver las cosas con el conocimiento de las experiencias pasadas y nunca buscamos lo nuevo que quiera hacer Dios para nuestra vida. Y nos vamos a equivocar muchas, pero muchas veces. Y todo esto viene porque realmente no estamos en intimidad con Dios para consultarle todas las cosas que tenemos con Dios. La falta de consultar las cosas con Dios produce una agitación de espíritu que trae demora del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Mucha gente no sabe ni por qué económicamente no pueden levantar, y es que no han consultado a Dios para la solución de su problema. Por decirle un ejemplo, porque todas las cosas acontecen de la misma manera. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que vivir en adoración a Dios continuamente y buscando su rostro. Quinto punto importante aquí es, vemos que no hemos crecido en la gracia y la misericordia y el poder de Dios porque no tenemos la fe que deberíamos tener y por lo tanto no tenemos la paz en el corazón que tenemos que tener. Despierten, pueblo, despierten. Despierten, es hora de despertar a la realidad. Si queremos bendición para nuestra vida, no hay nada mejor que la guianza de Dios para nuestra vida. Y reconocer nuestros errores. Y fíjense, sexto punto que tenemos que mirar aquí, y esto es bien importante, fíjense que cuando usted vive en esa tesitura, usted viene corriendo y se va corriendo. ¿Por qué es eso? Si en la iglesia está la guianza de nuestra bendición, ¿por qué tenemos que llegar corriendo y nos vamos corriendo? Cuando se trata de tu bendición. Si yo te voy a regalar $1,000,000, ¿tú vas a tener prisa para irte después de recibirlo? Si te regalo $1,000,000, ¿vas a tener prisa para venirlo a buscar? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Más que $1,000,000 es la bendición que Dios te tiene que dar. Entonces, tenemos que correr para nuestra bendición en el interés de quedarnos a disfrutar la bendición, porque la bendición de Dios jamás nunca añade tristeza. Si nosotros entendemos esta realidad, entonces vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos a tener paz, gozo, liberación y sanidad, y nuestro estilo de vida se torna en una bendición suprema. Mire, Isaías 53:4 nos habla claramente y nos dice, Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. Aquí está, le leo ahora. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que si nosotros entendemos esto, sabemos que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y si Él pagó el precio de nuestra culpa, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, ¿quiénes somos nosotros para no entender vivir en la gratitud de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Quiénes somos? Si del polvo nos dio vida y sopló su espíritu, ¿quiénes somos nosotros para no entender que somos deudores de su gloria, para su honra y su majestad? Y a Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, esto es muy importante. Y cuando analizamos esta lepra espiritual,
vemos que hay un relato claro entre la lepra física y la lepra espiritual, donde el Espíritu Santo nos da la sanidad cuando nos sometemos a Él. O sea, no hay problema que Él no te pueda solucionar. No hay algo que tenga que hacer para evitar que tú no seas bendecido. Solamente Él quiere que tú pongas énfasis en Él. Y digas, sí, Señor, quiero obedecerte, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayúdame a resolver los problemas. Y yo hago lo que tú quieras. Y Él te va a bendecir. ¿Por qué no pensar de esa manera? Hebreos 9:27. Ay, yo no creo que te lo puse, búscalo por ahí, Hebreos 9:27. Esto es importante, el Espíritu Santo me lo trae ahora. Esto es importantísimo, entendamos esto. Y de la manera que está escrito para los hombres. Que muera una sola vez y después el juicio. Eso mismo. Una sola vez y después el juicio. Paleo ahorita le dijo, tenemos que estar preparados para que en cualquier momento, si nos tocara partir, sepamos a dónde vamos. ¿Estamos entendiendo, pueblo? Si nosotros no entendemos esto, entonces no sabemos lo importante que es servirle a Dios. Pongan atención en esto, hermano. No se entretengan con los nenes. Si usted no ha entendido este mensaje, Dios le está diciendo que tiene que estar preparado para el momento que Dios determine partir al cielo, usted se vaya con Él. Y sabemos que estamos en el tiempo escatológico de un arrebatamiento. Y Dios así lo ha establecido para que entendamos las sazones del tiempo. Así que el conocimiento de esta verdad tiene que transformar nuestra conciencia, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y ser evaluados a la luz de la palabra de Dios. Y nuestras acciones tienen que responder a los mejores principios de Dios para nuestra vida. De lo contrario, no vamos a estar caminando en el camino que Dios nos quiere llevar. Fíjese que Romanos 8:28 al 30 nos dice claramente por qué esto tiene que cumplirse cuando entendemos la tipología de la cruz, que ahorita le pusimos que usted, me imagino que lo copiaron o lo fotografiaron. Fíjese lo que dice, y sabemos, usted sabe esto de memoria porque me paso diciéndolo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue el 29 diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 es importantísimo. Y a los que predestinó, ahí estamos nosotros, a los que predestinó, dígale, ese soy yo. Y a estos también llamó, ese soy yo. Y a los que llamó, a estos también justificó, ese soy yo. Y a los que justificó, también se glorificó, ese soy yo también. Amén, denle un aplauso al Señor. Porque escrito está, el hombre que muere una sola vez y después su juicio. Ponle otra vez Hebreos 9:27. Él acabado de hablar de Hebreos 9:27. Y la manera de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pregunto, y esto es importante que lo entendamos. Si le tocara partir con el Señor hoy, ¿usted está seguro de que entraría a las mansiones celestiales de Cristo? ¿De que el Señor lo va a guardar en su seno y usted tiene esa seguridad?
Si usted nunca ha confesado a Jesucristo como su fiel y único exclusivo Salvador, es importante que pueda sacar este tiempo para hacerlo. Si alguien necesita públicamente, no la voy a avergonzar porque usted haga esto, hermano, decir, sí, Señor, yo quiero eso. Levante su mano para llorar. Amén, 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 amén. Y esto es importante. Amén. Porque de esto se trata nuestra salvación. Dios viene a levantar su pueblo, pero si se me adelantara la programación de partir al cielo, ¿estoy yo preparado? Así que tenemos que entender esto, hermano. Así que vamos a ponernos en pie, quiero orar por aquellos que se levantaron la mano. Y repitan conmigo, Señor, en este momento me he dado cuenta que hay una lepra espiritual en mi vida que no me ha dejado ver la verdad de mi vida. Necesito ser limpiado, adoración pase, de mi lepra espiritual. Reconozco que necesito ser saneado. Y hoy es día de reconciliarme contigo y de que esta lepra se vaya de mi vida y yo pueda reivindicarme en el camino correcto. Porque de la manera que está establecido, el hombre morirá una sola vez y después vendrá el juicio. Yo quiero que cuando yo parta de aquí, el juicio sea a mi favor. Reconozco que aunque milito según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levante contra tu palabra y llevando yo el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, que es mi fiel y único y exclusivo Salvador. Denle un amén bien grande al aplauso al Señor. Y ahora quiero orar de esta manera. Perdóname, pastor, un segundito. Padre, en el nombre de Jesús, tú los conoces porque son tuyos. Tú los llamaste. Corto toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y la potestad espiritual de Satanás que tomó lugar en la mente, la atamos, la reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que la lepra espiritual no tiene vigencia sobre su vida y están limpiados y purificados para servirle en espíritu y en verdad a aquel que los llamó y los sacó de las tinieblas a la luz admirable de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso, Señor.